Antes que nada, pues le quiero agradecer al profesor José Ángel Pescador Osuna el que haya aceptado nuestra invitación, reconociendo de antemano pues toda la experiencia que tiene, todo el conocimiento que tiene respecto a la cuestión educativa, ¿sí? Y bueno, le llamo profesor porque esa es su formación inicial y creo que está orgullosa de ella, ¿verdad, maestro? Sí, entonces, y que además también fue nuestro rector a finales del 89, principios de 90. Así es, ¿sí? Junio, diciembre de 89. ¿Sí? Entonces lo sentimos de casa, lo sentimos parte de nosotros porque nos conoce y es por eso que lo invitamos para que nos hable sobre la descentralización de la UPN aquí en el estado de Sinaloa, que nos diga qué es lo que él piensa, qué podemos esperar también de esta descentralización, porque hay mucha incertidumbre, hay dudas, pero a la vez también sentimos que, bueno, si fue un avance y qué tanto es un avance y qué podemos hacer para fortalecer la institución como universidad pedagógica. Sí, maestro, así es que, pues muchas gracias, maestro. No me detengo a dar su grandísimo currículum, ¿verdad? Porque tiene mucha trayectoria el maestro en cuestiones tanto educativas como políticas, y pues con base en ese reconocimiento aquí lo tenemos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero reconocerles la invitación que me han hecho para platicarles de un tema del que seguramente ustedes saben más que yo, pero siempre es conveniente tener la oportunidad de dialogar con cualquier interlocutor que pudiera tener una visión distinta del fenómeno que se va a revisar. Y en este caso en particular, pues es la descentralización de la Universidad Pedagógica Nacional que se dio recientemente y que ya se ha formalizado por lo menos en una etapa muy importante, que es la de la normatividad jurídica, al publicarse el decreto donde se da a conocer la ley orgánica de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Lo primero que tengo que decirles es que toda descentralización en México ha sido parcial o a medias. En realidad en nuestro país no conocemos una verdadera descentralización. Se han hecho muchos estudios, incluso tesis doctorales que yo he conocido, tanto sobre la educación como la salud, como algunas otras áreas de las políticas públicas, donde el tema descentralización puede ser muy importante. Sin embargo, hasta hoy no hemos tenido un proceso descentralizador integral que nos permita de alguna manera que la institución de que se trate se perfile exactamente como una verdadera entidad descentralizada. El caso de educación pues es el más reciente, porque este se dio a partir de 1992. El 18 de mayo de ese año fue cuando en la firma con el presidente de la República, la representación de los trabajadores, los gobernadores de los estados y otras instancias de gobierno, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Ese es el mejor ejemplo de que es una descentralización a medias, porque el fenómeno de centralización desde el punto de vista administrativo implica no solamente la delegación de las funciones, no solamente implica la coordinación entre entidades subordinadas y entidades normativas, sino también el libre flujo de recursos que se generan en cada una de las instancias de que se trate. Y bueno, todos sabemos que en el caso de México, pues la descentralización de la educación está siendo parcial y a medias, porque todavía en el decreto que les dio origen a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, se lee con claridad que esta institución dependerá de los recursos federales y estatales, no en un esquema de coordinación que siempre sabemos que se da por la Ley de Coordinación Fiscal,
de 1997, sino porque casi todos los recursos con los que ha funcionado la universidad hasta la publicación de este decreto y su entrada en vigor han sido precisamente recursos federales, muy pocos los estatales. Pero voy a poner otro caso para que no les quede únicamente el sabor de boca de que esta institución no está descentralizada, que es el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. El INEA fue descentralizado desde hace varios años, en diferentes etapas, para que de alguna manera las entidades federativas que tenían mejores posibilidades fueran responsabilizándose del manejo de los servicios de educación de adultos, pero también sustituyendo el financiamiento federal con el propio estatal o, en el mejor de los casos, firmando los convenios de coordinación para la aportación de los fondos suficientes. En salud pasó exactamente lo mismo, solo que salud está prácticamente en proceso de descentralización desde finales de los años 70 o principios de los 80. Ustedes verán todavía que se habla de servicios descentralizados de salud. Y en aquel momento, cuando se hablaba de las unidades, surgió por primera vez la idea de la descentralización en la educación. La primera ocasión fue en 1973, porque recuerdo perfectamente que el país se dividió en regiones económicas o regiones de alguna manera que integraban entidades homogéneas. Y entonces se habló de un proceso de descentralización que se iba a dar por regiones en distintas etapas y con el propósito de que salud y educación, que son los dos principales componentes de una política de bienestar o de seguridad social, estuvieran descentralizados. Todavía en buena medida los servicios de salud aquí dependen de la capital y los de la capital dependen de la Secretaría de Salud. Estoy hablando de la Secretaría extinta de Salubridad y Asistencia, ahora Secretaría de Salud, pero desde que era Salubridad y Asistencia comenzó ese proceso. Bueno, hay otras instancias donde el proceso llegó hasta la desconcentración. La desconcentración, como ustedes lo habrán visto seguramente en sus programas y en sus lecturas, es un fenómeno distinto a la descentralización, porque si algo distingue a una de otra es el manejo de los recursos financieros, y si algo las identifica es la delegación de ciertas funciones administrativas que van a simplificar el trabajo y que de alguna manera en los dos casos acercan la forma de darle respuesta a un problema a los problemas mismos. Por eso es que la desconcentración en la Secretaría de Educación Pública se dio en 1978, porque la descentralización como tal planteada por el entonces presidente Echeverría y el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, se quedó en el mero planteamiento, incluso con indicadores, y llegó a funcionar. Llegaron a funcionar las unidades a descentralizar, o las unidades de servicios a descentralizar, que pues se pusieron en varias regiones con ese propósito, y de esa manera se decía que iba a descentralizarse. Sin embargo, en 1978-79 se vivía una centralización tan absurda en la Secretaría de Educación Pública, que fue cuando se dieron las grandes movilizaciones magisteriales después de 1958-59, que fue por otras razones, más bien de carácter laboral, y que fue donde nació la coordinadora. Esto lo acabo de decir en una entrevista que me hicieron, por ahí Fernando Torrescolo trae la revista siempre, se la recomiendo no porque yo lo haya dicho, sino porque van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con lo que está pasando actualmente en Guerrero. Y yo digo en esa entrevista, lo que no se nos debe olvidar es que los maestros, los que en aquel momento eran disidencia y que se integraron como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque ya había habido otros grupos disidentes, como en Coahuila el GIS, como en Baja California, el movimiento progresista de los maestros, habían varios, pero como Coordinadora nació en 79, cuando los maestros estaban protestando porque los pagos salían mal, porque se les pagaba con mucho retraso. Y algunos de ustedes, que ya no son tan jóvenes como otros, recordarán que todavía para resolver su problema de pago tenían que ir hasta la Ciudad de México.
Ahora ya se va a Culiacán, en el peor de los casos, pero ya casi no se va a la Ciudad de México. O algunos de ustedes que han sido profesores de primaria y de secundaria recordarán que la expedición de un duplicado de un certificado tenía que tramitarse en la Ciudad de México. Eso era 1978. Cuando se avanza en la desconcentración, obviamente, es 78, no se nos olvide que es el año que nace la Universidad Pedagógica Nacional allá en la Ciudad de México, agosto de 78, precisamente en que se da la política de desconcentración, se preparan todos los manuales que hay, que son manuales de organización, de registro de cada uno de los servicios, expedición de certificados, constancias, títulos, todo lo que tiene que ver, hasta el manejo de los recursos, y el problema grave de los estados en ese ángulo se empieza a resolver en las entidades. Costó mucho dinero, porque hubo, imagínense, un pago central, desconcentrarlo a los estados, pero un pago que implicaba, se lo digo porque estuve al frente de esa oficina por varios meses, 37 movimientos y dependencias distintas para que se emitiera el cheque. Y si ustedes hacen memoria, ahorita todavía lo pueden vivir. Llega el momento desde que ustedes son contratados, primero de la contratación, si se hacía por un inspector o por un director, tenía que pasar después al jefe de sector, después tenía que pasar a la unidad correspondiente en la capital del estado, pero de ahí se iba a las mesas de registro en la Dirección de Personal de la Secretaría de Educación Pública, donde había hasta siete oficinas para atender el pago, porque venía el bloque en el que iba a entrar, porque venía el apellido, porque venía el estado, porque venía etcétera, y de ahí pasaba a la Secretaría de Programación y Presupuesto, que bueno, hoy ya no existe, pero que se creó, ustedes recordarán, en la época de López Portillo, cuando se dividió Hacienda en las dos áreas. En Programación y Presupuesto había otros 7 pasos, porque primero tenía que elaborarse la nómina, tenían que hacerse otra vez los bloques de cheques, y de ahí hasta la emisión del cheque para que saliera por tesorería. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que si un maestro tenía un dato equivocado e iba en un bloque, por decirlo, de 300 plazas para 100 maestros, porque cada maestro tenía 3 plazas, entonces todo aquello se detenía. Y se detenía por varios meses porque se quedaba en el cajón correspondiente. Hay por ahí un ensayo que nosotros escribimos sobre este problema, porque además los que estén más familiarizados con el cómputo saben que un sistema de pagos de esta naturaleza, en la medida que se va parchando, deja de ser sistema y le puede brincar una anomalía y una irregularidad en cualquiera de esos pasos. Y ese era el sistema de pagos de la SEP, que afortunadamente ya para el año 82-83 funcionaba mejor, y que creo que ahora ya está totalmente restablecido, porque como ustedes saben, se radican los fondos, pero toda la emisión de cheques corresponde a la entidad federativa. De manera tal, pues, que ese proceso de desconcentración ayudó mucho. Pero yo lo menciono porque fue el año que nació la pedagógica. Y quiero decirles algo que a lo mejor ustedes no conocen, y si lo conocen lo deben recordar, pues a lo mejor entre muchos otros pasajes. La Universidad Pedagógica Nacional nació en medio de una gran polémica política, pero a grado tal que hubo momentos en que se pensaba que no se iba a tomar la decisión de crearla. Pero yo creo que el empecinamiento del presidente y del secretario de entonces, ahorita les voy a leer algunos párrafos, era que se necesitaba una institución que pusiera un poco de orden en la formación de los maestros. En otras palabras, ya había conflictos muy serios en la Dirección General de Educación Normal y todos los planteles que se manejaban a nivel federal, que después fueron desconcentrados con el acuerdo de 92 y descentralizados, entre comillas, pero también con los centros o los centros de mejoramiento profesional en los estados, que eran aproximadamente 50 y tantos, porque en entidades había más de uno, lo cual pues representaba un desafío muy importante para el gobierno, que había iniciado en 1977, el de López Portillo, el 1 de diciembre de 76-77,
donde la Universidad Pedagógica Nacional era una demanda muy importante del sindicato. Del magisterio se dice, pero nosotros sabemos que cuando hablamos del magisterio hablamos del sindicato, o cuando hablamos del sindicato erróneamente lo confundimos con magisterio. Y les apunto por ahí una de las primeras cosas que ustedes van a tener que responsabilizarse con esta nueva ley, porque tienen que prestigiar y de alguna manera dignificar la labor magisterial frente a todo lo que ha venido sucediendo en los 25 o 30 años donde el sindicato tomó decisiones que no siempre fueron las correctas. Yo soy sindicalista y defiendo a los sindicatos. No me parece correcto que se confunda a magisterio, organización con sindicato y sindicato con dirigencia, pero eso sería motivo de otra plática. Nace la pedagógica y le voy a leer un párrafo de un artículo que yo escribí donde de alguna manera justificaba las razones por las cuales tenía que surgir la pedagógica y por las cuales se tenía tanta fe por parte del Gobierno de la República y de la Secretaría de Educación Pública en la Universidad Pedagógica Nacional. Este artículo yo lo escribí en 1980, se llama La Universidad Pedagógica Nacional, síntesis de un proyecto académico. Para ese momento ya habían surgido muchísimos trabajos, pero hablando de la cuestión política. A mí me interesaba subrayar la racionalidad que estuvo detrás de un proyecto académico, elitista, de excelencia, exigente, no de cúpula, como se decía, simple y sencillamente de orientación y de normatividad para todo lo que iba a ser un sistema integral de formación de docentes. Desgraciadamente no cuajó. No cuajó por muchas razones, entre otras, porque había otro proyecto alternativo. Había otro proyecto alternativo. Por eso le decía yo a la maestra ahorita que la saludaba, ya tienen ustedes dos ventajas. Le dije una muy importante sobre la Universidad Pedagógica Nacional, ya tienen ley. La Universidad Pedagógica Nacional está buscando esa ley desde 1980, prácticamente un año después de que entró en funciones. O sea, pues prácticamente toda su vida. Y ustedes ya tienen una ley orgánica. Allá sigue el decreto y ese decreto veo muy difícil que se modifique en el corto plazo mientras no se resuelvan varias cuestiones que están pendientes y que desde aquel momento se apuntaron. Déjenme leerles esta racionalidad porque es importante, pero decía, como todo proyecto político importante, la creación de la pedagógica se vio antecedida por una amplia gama de opiniones encontradas y de escasa fundamentación, producto casi todas de la falta de información y del hermetismo con que se manejaron las discusiones en torno a la instrumentación jurídica. Y les voy a decir cuáles son los puntos, porque esto es lo interesante. Dice, mucho se especuló sobre el origen y los propósitos de la institución naciente, en particular sobre la vinculación con las escuelas normales. Yo creo que a ustedes les preocupa eso actualmente, ¿no? Ya son Universidad Pedagógica Nacional con ley. Bueno, aquí hay varias normales oficiales, algunas particulares, la normal del Estado, la normal particular aquí, la normal de Torrescolio, que es filial, qué bueno que va llegando para que no opine que estoy hablando mal, y otras más de las que ustedes pueden recordar, la normal de Educación Especial, y no sé, bueno, y varias, no sé cuántas particulares más. Pero desde entonces se hablaba de esta vinculación entre pedagógica y normales. Ahora, piensen que Sinaloa todavía tuvo éxito el CONACEN, suprimiendo normales, pero hay estados en los que el problema subsiste. Yo me acabo de enterar que todavía existen 276 normales públicas y 140 y tantas privadas o particulares. En la reunión de Guadalajara la semana pasada fui invitado y me enteré de la cifra de casi 400 y fracción normales todavía en el país, de las cuales las menos, como se darán cuenta, son la normal de Educación Física, son muy pocas, aquí no hay, porque solamente la licenciatura la tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está la Ciudad de México, están también las normales que más bien se responsabiliza Bellas Artes para educación artística,
porque todo el programa de iniciación artística va a través de Bellas Artes, pero esas prácticamente han sido desatendidas. Las normales superiores, que se disminuyeron en un número importante, yo saqué la gráfica hasta 2012 y viene creciendo y después se baja. Curiosamente, cuando la matrícula va aumentando, si hubiéramos hecho 2 ejes, la matrícula va aumentando en secundaria y los profesores van disminuyendo, por 2 razones fundamentales, porque el retiro de los profesores va más allá de la edad promedio en la que se retira un profesor, y segundo, porque la expansión de la matrícula se dio a través de la telesecundaria, donde en lugar de tener 7 profesores, ustedes pueden tener 3 y en algunos de los casos hasta uno solo para los 3 grupos. Pero ese es un problema pues que estaba vigente. El otro dice, la forma de gobierno. Yo creo que eso sí les debe preocupar mucho a ustedes, porque es muy claro lo que es la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Los órganos de gobierno están perfectamente verticales, desde la Junta de Gobierno, la Rectoría, el Consejo Académico, que juega otro papel, el Secretario General y luego los otros órganos. Pero cuando uno, y les puedo platicar sobre eso, examina cuál ha sido la forma en que se han definido las leyes orgánicas de muchas instituciones en el país, yo les puedo decir que todas llevan un propósito político detrás muy claro. Y aquí es el del control, y es el de la disciplina, y es el de una instancia de gobierno que no va a poder ser cuestionada. Lo que sí les digo de antemano es que sus derechos laborales no van a ser perjudicados, porque hay un artículo que los garantiza, pero nada dice que no puedan cambiar estas condiciones en el corto plazo, ¿eh? Esto sí, porque esta es una ley, y una ley, yo siempre pido o que apaguen los celulares o que los pongan en... ¡Ay, le tocó a la... Bueno, el segundo, dice la forma de gobierno. Tercero, los niveles de excelencia académica. Cuarto, los planes y programas de estudio. Y quinto, la cobertura geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son temas que todavía se siguen discutiendo. Después de tantos años que nació la Universidad Pedagógica Nacional, y les voy a explicar por qué, aunque también en otro artículo que a mí es una entrevista, que las encontré estas porque ya las había, salud, eso sí está permitido porque pues eso no puedes hacer nada, salvo que te abstengas. Bueno, pero en 1997 a mí me hicieron una entrevista, María Esther Ibarra, para la educación, septiembre de 97, donde hablaba yo del pasado, del presente y el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo siempre he sido muy optimista sobre la Universidad Pedagógica, y créanme que después de 30 y tantos años, ya son 35 años, de 78 para acá, sí, ¿verdad? Todavía siga siendo optimista, y quizás ahora con algunas razones de mayor peso, pero porque creo que las instituciones, especialmente las universitarias, pues son instituciones que se consolidan académicamente en el mediano y en el largo plazo. Y esta universidad nació en medio de conflictos, vivió y vive en medio de conflictos, y la verdad es que ha tenido muy pocos espacios de calma y de reflexión para examinar continuamente su proyecto académico. Nada más vean cuántos rectores ha habido en la Universidad Pedagógica Nacional. No voy a hablar aquí la unidad Mazatlán, pero en la universidad debimos haber pasado ya 15 rectores, más o menos. Yo recuerdo desde el primero, de Moisés Jiménez Alarcón, hasta la última, Silvia Ortega, por eso está vacante ahorita, bajo la responsabilidad de la secretaria académica Aurora Espinosa, la pedagógica, pero pasó Marcela Santillán, pasó Eduardo Maliachi, pasó José Ángel Vizcaíno, Miguel Huerta Maldonado, Manuel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una institución que se renueva cada 2 meses en su proyecto de dirigencia o de liderazgo académico, no le da tiempo para madurar lo suficiente. Con toda honestidad se los digo, y yo me siento corresponsable. Siempre que hablo de educación, yo primero empiezo diciendo que muchas de las cosas que pasan son mi responsabilidad porque fui secretario, pero en este caso todavía es mayor porque estuve 6 meses. ¿Y saben por qué? Porque el rector
no tiene ninguna seguridad de permanencia, como tampoco ahora en la ley, porque lo nombra y lo remueve libremente el gobernador, la Junta de Gobierno. Bueno, estamos en las mismas desde ese punto de vista. Ojalá, y eso es lo que les voy a decir al final, exista la conciencia de que las administraciones académicas deben ser mucho más permanentes, y yo les puedo mencionar 5 instituciones donde el tiempo y muy distintos niveles de escolaridad de los rectores garantizaron que tuvieran grandes éxitos educativos. Uno es el ITAM, donde yo estudié, donde Javier Beristain duró 17 años y Arturo Fernández tiene 20 años de rector. Nada más imagínense, 2 rectores. Otro es el Tecnológico de Monterrey, donde Rafael Rangel Sosma duró 20 años manejando todo el campus. Otro es el CETIS de Mexicali, que duró sobre las mismas condiciones. Ya ahora, como rector de una universidad, la Hispanoamericana, el mismo ingeniero tiene ya 12 años. Otros son universidades como la Iberoamericana. Yo estuve ahí un tiempecito de vicerrector, pero normalmente los rectores tienen una permanencia de 8 años, limitada por ley. Me acordaba de otra, pero bueno, ahí está un ejemplo. Y no pueden decir que un jesuita manejando la Universidad Iberoamericana tiene las mismas ideas que un empresario o ligado a la empresa como Rafael Rangel para hacer crecer el tecnológico como lo hizo crecer. O un compañero, Javier Beristain, era 2 años, de una generación 2 años adelante de mí. Yo era tutor, él llega, jefe del departamento, después es rector y se queda ahí 17 años. Hay tiempo para cambiar muchas cosas, hay tiempo para promover cambios en el proyecto académico. Bueno, en esta otra entrevista del pasado, presente y futuro, una de las cosas que a mí me interesaba compartir con ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional? Es más largo ¿no? Porque se está hablando del proceso de reestructuración, se habla de los constantes cambios de rector, y aquí yo ya decía, por la temporalidad, muchos rectores vamos a ser muy criticados, y no me excluyo de la responsabilidad. Y sí, es uno de los problemas de la UPN, cuyos rectores han cambiado como a veces han cambiado los presidentes del PRI. Era medio anatema decir eso, porque pues no se acostumbra o no se acostumbraba de un funcionario que hiciera estas críticas. Sin embargo, yo no tenía ningún problema, a pesar de que había sido muy bueno. Fíjese, aquí menciona a Olac Fuentes, a Magdalena Gómez también como rectores, también de 6 meses. Fuimos como 6 rectores que duramos 6 meses. Bueno, otras de las condiciones que han garantizado o han, digamos, explicado que no haya recursos para las unidades, dice, se critica que la UPN sea una universidad de un alto costo económico. La realidad que vive la UPN es la del sistema educativo de los ciclos presupuestales en educación. Y claro, con pocos alumnos como había, a veces la universidad ha llegado a esa política desastrosa de buscar por dónde hay alumnos para traerlos a estudiar, porque no tenía alumnos, cuando lo que podían haber hecho era un proceso completamente distinto, como cuando comenzó la Universidad Pedagógica a crear las especialidades. No vayan a encerrarse en la licenciatura. Si ustedes se siguen encerrando en las licenciaturas, la universidad no va a crecer. Eso se lo digo desde ahorita, ya deben ir pensando en que la vocación de la universidad debe ser definitivamente el posgrado. Pero bueno, yo decía, ¿cuál es el futuro de la UPN? Creo que todos los maestros en el país deberían de conocer lo que hace la UPN. Pues ha faltado un ejercicio más efectivo de comunicación y de traducción, así le llamo yo, entre comillas, de cómo le sirve la UPN a los maestros. Porque parecería que la SEP sigue concentrando funciones de investigación o de currículum que deberían estar en la UPN o en otras instituciones de esa naturaleza, pero pese a todo, debemos sentirnos muy satisfechos de que la UPN permanezca, produzca y tenga la presencia que aún tiene. Cuando fui rector no me cupo la menor duda de que en la UPN estaba la gente mejor capacitada para hacer investigación educativa, y los conocí a todos, y los sigo conociendo. Lamentablemente, los paros son a veces lo que más se ha conocido de la universidad, como si fuera una institución conflictiva,
Los tiempos han cambiado, esto ya fue en 97, 8 años después de que yo había sido rector, y la universidad corresponde a un modelo político educativo que se está transformando fuertemente. Aunque no está en mi ánimo hacer recomendaciones, sería interesante que se convocara un grupo para compartir experiencias y ver qué pasó con la universidad. En lo personal, me gustaría formar parte de ese grupo. Sí me invitaron cuando vinieron las celebraciones de los 30 años, se escribieron algunos artículos y yo lo que les dije fue lo que les acabo de mencionar a ustedes. La vocación de la Universidad Pedagógica Nacional debe orientarse especialmente hacia los posgrados. Ese es el segundo punto. El tercer punto, yo dije que era un proyecto político y ahí, cuando se dice que el sindicato ha avanzado en la rectoría de la educación, quitándosela al Estado, aunque no sea una cosa generalizada, es totalmente cierto, El caso de la pedagógica fue muy revelador. Cuando nació el proyecto, era un proyecto, aquí le dije yo, que se manejaba con mucha secrecía. El decreto. El decreto solamente lo revisábamos 8 o 10 personas, incluyendo al secretario. Se revisaba un artículo y se recogían todos los papeles para que no circulara, porque ya había un decreto preparado en las oficinas del maestro Carlos Conjitud, en aquel momento el hombre fuerte del sindicato y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, que se distribuía por toda la República Mexicana. Y sin embargo, el decreto salió. Por eso yo siempre he dicho que cuando el Estado quiere recuperar su función, no tiene ningún problema para hacerlo. Y es lo que acaba de suceder con el conflicto, que yo creo que con la maestra Elvester no fue por las injerencias educativas, sino por la ostentosidad, a donde ya llegaba precisamente el extremo de todas las cosas de que presumía, ¿no? Pero yo con ella tuve una magnífica relación, nunca tuve problemas, yo la consideraba mi amiga y en algún momento le dije, Elvester, ya tuviste un gran éxito gremial, fortaleciste el sindicato después de la descentralización, un gran éxito profesional, ahora ya se reconoce más a los egresados de varias instituciones como profesionistas, ya tuviste un éxito político, porque tienes un partido político, pero sobre todo uno salarial, porque está ahorita el salario profesional de los maestros sobre alrededor de 6,000 pesos, plaza inicial de 20 horas. Pero ya es tiempo de que dejes, porque en lo educativo ha sido un obstáculo permanente. Fue un obstáculo, no le tocó a ella, pero a la dirigencia con la pedagógica, fue un obstáculo con los posgrados en la pedagógica, fue un obstáculo con lo que fue el programa operativo, que ustedes recordarán, la reforma de Bartlett con Luis Benavides en el Consejo Nacional. Fue un problema con la descentralización cuando se quiso llevar a una etapa la desconcentración a descentralización con Reyes Heroles, con aquellos enfrentamientos. Fue también un obstáculo cuando se discutió el acuerdo del 18 de mayo de 1992 y ya de ahí para acá pues no tengo que decirles, porque además de eso venían un conjunto de prácticas incorrectas, algunas que rayaban en la inmoralidad y en la deshonestidad, que persistieron por muchos años. Y eso no se lo va a poder quitar el sindicato ni la dirigencia, porque las plazas se vendían, porque las plazas se traspasaban, porque se apoyaban a profesores que no cumplían con su responsabilidad, y esto deterioró muchísimo la imagen del maestro, pero llevaba prácticamente consigo por los conflictos y por la forma en que se veían los asuntos de la universidad pedagógica, también a la institución en ese barranco. Y la verdad cayó, porque las mejores especialidades que había en su año, que fueron la de administración educativa y la de planeación educativa, creadas ex profeso para egresados de la Dirección de Mejoramiento que habían terminado su licenciatura, tuvieron que masificarse en 3 semanas con muchos muy buenos profesores. Imagínense ustedes de profesores a Adolfo Mir, a Carlos Alberto Torres, a Manuel Camacho, a Fernando Rosenzweig. Esos eran los profesores de la pedagógica cuando se crearon esas especialidades, pero que desafortunadamente quedaron dentro del caos que se vivía y de todos los conflictos, que parado por acá, que el sindicato, y todo por un afán de democratización que hasta la fecha
sigue sin darse en su totalidad. Y ahí está el tercer punto que quiero tocar, también de carácter político, porque está implícito, ahorita revisamos con más calma la ley orgánica, pero es el de esta interpretación de la democratización. Ahorita que veníamos en el camino le platicaba yo a Pedro y a Fernando, uno de los problemas graves que ha pasado con las universidades es que en ese intento de democratización, pues el problema es que se excedieron. Y yo vi universidades, estuve en ellas, donde murieron estudiantes y murieron profesores. El caso de la Universidad de Nayarit en 1977. Si no lo conocen, vale la pena que lo revisen, porque fue un modelo de universidad, donde se vinculaba la universidad con los grupos populares, no demagógicamente, sino estudiando la química y la ingeniería y la composición de los colores y lo que era la Shakira, con los grupos coras y con los grupos huicholes, precisamente con proyectos de la universidad, donde había una forma de pesca que daba beneficios para los pescadores a través de la venta directa en el mercado. ¿Y saben lo que pasó? Bueno, esa universidad fue sepultada en la peor de las huelgas, donde hubo varios muertos. A mí me tocó, no sé si los he platicado a algunos de ustedes, ir como interventor de la Secretaría de Educación Pública a abrir o reabrir las instalaciones, y lo que nos sorprendimos fue que había libros fusilados en la biblioteca. Había un destrozo total, porque los vándalos que siempre han existido, en aquel momento pues no eran los de supuesta izquierda, los vándalos eran los de derecha, apoyados por grupos del gobierno que no querían un proyecto, que ni siquiera le dieron oportunidad de ver los resultados. Incluso hubo peligro de muerte de varias personas, se fueron, se desapareció el proyecto. Pero lo mismo le pasó a la Universidad de Guerrero. Hasta la fecha no se recupera. ¿Por qué? Porque hubo un secretario de Educación Pública que quiso cerrarla y desaparecerla, porque no eran más que conflictos, porque no eran más que movimientos de oposición. Y entonces, frente a esa situación que vivieron, por cierto, otras universidades, muchas otras, como fue el caso de Zacatecas, que afortunadamente resolvió su conflicto, como fue el caso de la UAS. La UAS, para muchos de ustedes que son huaseños, es muy distinta hoy a lo que fue en los 70s y en los 80s, pero tomó tiempo. Y era ese afán, entre comillas, democratizador. Yo no me opongo a la democracia, lo que quiero decirles es que esta tiene que ser bien encauzada para que de alguna manera genere resultados, porque de lo contrario genera este tipo de confrontaciones como lo que está sucediendo en Guerrero. Yo lo acabo de decir en la entrevista, si tienen oportunidad lo van a ver. Hay que entender Guerrero, Michoacán, Morelos y Chiapas a finales de los 70s. Hay que entenderlos. ¿Dónde se concentra la mayor población indígena? En esas entidades. ¿Dónde había el mayor número de normales que sacaban egresados sin trabajo? En Morelos. ¿Dónde tenemos el problema más grave de desigualdad y de los problemas de falta de inclusión o de exclusión visto afirmativamente? Pues en Michoacán y en Oaxaca. ¿Dónde estaban los menores índices? Entendiendo eso, la autoridad puede llegar a conversar sobre otras bases. No es lo mismo discutir la educación en el DF y en Sinaloa que en el caso concreto de Chiapas. Y sin embargo, ustedes se dan cuenta que en Chiapas hubo una situación que modificó favorablemente el estatus del conflicto, porque las dos secciones, la séptima y la 40, de alguna manera han permanecido al margen. Pero ¿qué pasó en Chiapas? También hubo personas que murieron. También se cerró una normal rural tradicional, se modificó prácticamente. ¿Qué pasó en el Meche, en Hidalgo? Exactamente lo mismo que pasó en estas ciudades. Entonces, cuando no se entiende el problema, suceden estas broncas. Por eso es que empezaron a surgir todos los cambios en las leyes, y todavía una que surgió con órganos colegiados y con estructura muy fuerte, como fue la Universidad Autónoma Metropolitana, enfrentó una huelga terrible en 1976. Y la propia Universidad Nacional Autónoma de México en 1977, primero con el SPAUNAM, después con el STUNAM, que hasta la fecha sigue siendo el titular del contrato colectivo para los trabajadores administrativos. Ya no hay problema con las asociaciones de personal académico, porque los colegios
los institutos y los claustros académicos tomaron más cartas en el asunto con base en la experiencia que se habían tomado. Ese es el tercer punto que yo les dejo a ustedes. Si ustedes como claustro académico no se preocupan por definir un proyecto, por defenderlo, por avanzarlo y modificarlo, nadie lo va a hacer. Al contrario, se van a convertir pues en simples receptores, o como dice la ley, porque utiliza algunos verbos que ni siquiera son los más correctos para hablar de una ley orgánica. Bueno, la universidad pedagógica pues ha estado caracterizada por estas circunstancias. Sin embargo, tiene resultados, como yo lo decía ahí, muy buenos que no se conocen. Yo conozco muchos de las tesis de ustedes y conozco muchos que ya terminaron su programa de maestría de posgrado, pero la mayor parte de la sociedad no lo conoce. Y lo triste es que ni siquiera lo conocen los propios maestros, ni siquiera el propio magisterio, excepto ustedes que resultan beneficiados, porque todo el mundo piensa que usted estudia en un posgrado porque lo único que quieren es ganar más. Y desgraciadamente eso condujo a una devaluación tan seria de los posgrados que ahora se ofrecen posgrados hasta con un mes de estancia en España durante 3 años y aparentemente ya se tiene el título. La verdad que hay mucha diferencia. Yo conozco los programas de la pedagógica y conozco los programas de otras instituciones particulares y algunas que se han rehusado terminantemente a crear doctorados, por ejemplo, porque no tienen todavía la masa crítica, especialmente en recursos humanos y tecnológicos que les puedan permitir alcanzar un nivel apropiado. Sin embargo, tenemos varias instituciones que sí lo dan. Y con las unidades del sistema de educación a distancia, que yo fui el creador, ustedes deben saberlo, cuando se presentó el problema de que desaparecía la dirección de mejoramiento, había que crear una respuesta en los estados. Yo me fui a todos los estados de la República, junto con 2 o 3 compañeros, a seleccionar al personal inicial que iba a ser, aquí fue Guadalupe Rincón, creo, ¿no? El primer director. ¿Quién fue? Ah, Casanova. Es cierto. Los discutíamos con las autoridades y se nombraba al director y al secretario. Pero ¿qué pasó con las unidades? Durante muchos años estaban prácticamente en el abandono. Lo digo con absoluta franqueza, no con crítica. Era poco lo que había para las unidades y estamos hablando de cuando todavía dependían de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. Se hablaba de Ajusco y de las unidades, yo creo que todavía se sigue, aunque ya cada vez menos, pero la verdad es que crecieron no como verdaderas universidades y ese fue el problema que nosotros generamos, pero no fue porque nosotros queríamos, porque no se iba a crear ninguna unidad. Sin embargo, ante la impostergable necesidad de cerrar mejoramiento porque se había convertido en un lecho de corrupción, hay que decirlo también con mucha sinceridad, francamente lo que ha pasado con el magisterio y con las dirigencias y con las posiciones de responsabilidad es muy triste y eso es lo que ha devaluado muchísimo la profesión y la subprofesión. Eso les va a tocar a ustedes también elevarlo ahora que van a ser universidad pedagógica ya formal, porque seguían siendo todavía unidades de la universidad pedagógica que aunque se había descentralizado de nombre, no se formaliza hasta que no surge este decreto que da condición a la ley orgánica. ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, se les entregan unos manuales, se les dice tú vas a hacer esto, y lo único de lo que se les responsabiliza en aquel momento es de atender a profesores en servicio para una licenciatura en educación básica. ¿Qué paso había entre esa licenciatura en educación básica y la formación de las normales? Que ya pocos años después iban a adquirir el rango de educación superior. Ese nada más. La universidad era universidad, las normales todavía ustedes recordarán, pertenecía al rango de educación media superior, porque la ley federal de educación que se había promulgado en 1973, 20 años antes de la 93, contemplaba todavía las normales como nivel o tipo medio superior. Entonces, esa era una diferencia, pero por la otra, los licenciados iban a tener el mismo rango para ocupar una plaza, aunque había ciertos beneficios económicos que luego con el tiempo fueron a desaparecer. Otro grave error, asociar los logros académicos
con los resultados económicos. Ninguna profesión lo tiene. Díganme un ingeniero que salga de la facultad y que ya salga con la seguridad de que va a tener un incremento salarial por tal y cual cosa. Ninguno lo tiene. Lo tienen por los méritos. Pero eso es precisamente, estoy enumerando todas las razones que están detrás de la universidad y que de alguna manera tratan de evitarse hacia el futuro con la ley. Esas posibilidades ya no van a existir. En el momento en que cambien el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública y que se definan nuevas condiciones para la Universidad Pedagógica Nacional, ya no va a ser posible eso. Y sí tienen que tener claridad en eso. Porque ahí no van a perder ustedes derechos ni prestaciones, pero no van a tener la seguridad, o por lo menos no ustedes, sino sus alumnos, los egresados, como se tenía en el pasado. La universidad nace con carreras diferentes y sin embargo la inercia la lleva otra vez a las carreras que van a ser las de licenciatura para atender los niveles de educación básica, pero la universidad desde un principio se orientó a la sociología de la educación, a la psicología educativa, a la pedagogía formalmente, porque no había más que 3 facultades que tenían licenciatura de pedagogía en aquel año, una de las cuales era la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en consecuencia se requería, pero fíjense lo que nosotros pensábamos, deben los egresados ocupar aquellas áreas donde las funciones de la Secretaría de Educación Pública puedan ser cubiertas por ellos. Y cuando nos dimos cuenta en el primer seguimiento de cuántos de los administradores estaban dentro, prácticamente era un 15, un 18%. Y los de planeación educativa, que fueron un poco más, porque tuvieron la oportunidad luego de hacer programa de doctorado. Pero entonces, decisiones que se conciben de una manera, pero que se desarrollan de otra, no conducen a buenos resultados. Bueno, en ese orden de cosas, pues ya desde que se descentralizó en 92 ya supuestamente estaba la educación normal y estaba también la universidad pedagógica. Fíjense el tiempo que pasó para que se formalice una ley. Por eso les digo que ustedes tienen una gran ventaja. La universidad no la tiene, ni creo que la vaya a tener. Es más, mucho me temo que hay riesgos muy grandes para la Universidad Pedagógica Nacional allá de la Jusco. Pero la ley es muy clara cuando plantea de entrada, se crea la Universidad Pedagógica como organismo público descentralizado del gobierno del Estado, dependencia directa, como el Colegio de Sinaloa, que yo presido, hasta hace unos cuantos días, cuando ya se agregó organismo público descentralizado autónomo, porque eso nos da facilidades y nos da un carácter que podemos nosotros tratar algunos asuntos con el Congreso directamente. Adopta el modelo educativo y forma parte del Subsistema Nacional de Universidades Pedagógicas, con apego a las normas políticas y lineamientos establecidas de común acuerdo entre autoridades educativas estatal y federal, así como en aquellas expedidas por la autoridad federal competente. Estas fueron definidas desde antes por la Universidad Pedagógica Nacional, porque a mí me lo dijo Silvia Ortega, que precisamente estaba en el estira y afloja. Pero si ustedes ven ya, no lo voy a leer todo porque ustedes tienen todo esto, el artículo 3 es particularmente importante, porque ahí están todo lo que son los objetivos o los propósitos de realizar investigación, impartir educación, difundir el conocimiento tradicionales, prestar servicios pedagógicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las instituciones educativas de otras organizaciones de la región y del Estado. Impartir programas de educación continua con orientación a la formación para el trabajo docente. Bueno, de ahí se va hasta las siglas o las entidades que van a formar parte y luego las funciones y prerrogativas siguientes. Aquí a mí algo me sonaba, pero es que ya entendí porque aquí definieron el objeto y aquí definen funciones y prerrogativas. Pónganle atención a esa palabra, porque dice fomentar el desarrollo del investigador, impulsar el foro del mecanismo de evaluación de la calidad de la docencia
la investigación y el desarrollo pedagógico. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo. No existe, que yo sepa, comisión académica dictaminadora todavía. ¿O tienen ya? Había una de la Pedagógica Nacional, que era la que venía. Bueno, esto implica que tendrá que haber una comisión académica dictaminadora, porque creo que lo contempla en uno de los artículos. Pero si no lo hacen, en corto plazo, quien va a tener esta prerrogativa va a ser la autoridad. ¿Está claro? Bueno, porque no dice propósito, dice prerrogativas. También dice la expedición de títulos, otorgar revalidaciones, crear las instancias de vinculación, promover programas de prestación social, establecer, diseñar y mejorar el calendario escolar, difundirla. Bueno, esto lo dejamos aquí por el momento para irnos a las autoridades, la junta directiva, el consejo académico, el rector. Todo lo que va a hacer la junta directiva va a ser lo que le va a proponer el consejo académico, porque en el consejo académico está el rector y el rector está con voz y sin voto en la junta de gobierno. Ahora veamos los integrantes de la junta directiva. El subsecretario de Educación Media Superior, el secretario de Administración y Finanzas, el secretario de Educación Pública, después el comisario público por parte de la unidad de transparencia y 6 vocales designados de la siguiente manera. El presidente invitará a formar parte de la junta directiva con carácter permanente a un representante de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, esto es, a un representante de México, a un representante de la UPN de México y uno de las universidades públicas del Estado, de la UAS o de la UDO. 2 académicos distinguidos por sus investigaciones y aportaciones en las ciencias que se vinculen con la educación, más un representante de la sociedad civil. Y se acabó. O sea que frente a todos los órganos de gobierno en el que abundan los representantes de las distintas estructuras, de las secretarías, casi siempre, no digo que a lo mejor a algunos no se pueda, van los suplentes. Por eso aquí se da también la facultad a cada propietario que nombre un suplente. En eso tengan cuidado desde un principio, porque en primer lugar el secretario no se va a dar abasto para asistir a tantas juntas de tantas instituciones. Lo que hacía la Secretaría de Educación Pública es tener, porque el secretario igual, pero todo esto está con el propósito del control. Yo tenía, si mal no recuerdo, cuando era secretario, ¿no le pueden bajar un poquito el aire para que no suelte tanto? Porque también a mí me va. ¿No se le puede bajar un poco? Nomás apago. No, está bien, lo que pasa es que a mí también ya me está dando frío y al rato no voy a hablar. Pero casi siempre van los suplentes. Yo creo que ahí es muy importante que tengan conciencia de eso, porque el suplente informa y pasa un reporte. Yo le estoy diciendo lo que es la práctica, la mecánica, porque he sido servidor público, no burócrata, como nos dijo el secretario de Administración y Finanzas en una grave equivocación que cometió. Yo le dije, perdóneme, yo no soy burócrata, yo soy servidor público, lo he sido toda mi vida y tengo conciencia de mi responsabilidad. Sí, pero eso no pasa siempre, y a veces estas participaciones se toman como muy superficiales. Aquí, para traer al subsecretario de Educación Superior, pues hay que asegurarnos que va a estar el subsecretario, porque de él depende la negociación para todos los recursos federales. Si va a estar el secretario de Educación Pública y hay la idea de tener un proyecto, que es con lo que termino, si tienen prisa me avisan porque yo le corto, yo tengo una parte final que es la que es, digamos, para mí que está detrás de la ley. Pero deben tener conciencia, no nada más con la definición de este objeto y de estos propósitos, no. ¿Qué significa crear ya una universidad en forma? Porque esto implica desde la entrada muchísimos recursos. Porque ustedes tienen una ley, pero se mantienen igual, no va a haber ningún cambio. Y darle cumplimiento a muchas de las cosas que aquí dicen, de la preocupación por la excelencia, de la preocupación por la alta calidad, de asesorar a otras instituciones, de ofrecer puntos de vista.
Para eso fue creada la Universidad Pedagógica Nacional y no tuvo necesidad de la ley orgánica, porque lo que se quería en aquel momento, no dejarlo en una ley, porque luego es muy difícil cambiar una ley. La ley la tiene que cambiar el Congreso. Entonces se prefirió tener un decreto que lo puede cambiar el presidente, y creo que lo ha cambiado muy poco para algunas cosas. Luego, por otra parte, todos los cargos, antes era una costumbre distinta, son de carácter honorífico. Es tiempo. A veces en una junta de trabajo se tienen que leer. Imagínense que van a leer los planes y programas de estudio de todas las carreras. Y tienen que darse cuenta de cómo está evolucionando el conocimiento. Una de las cosas ahorita que está cambiando en todas las instituciones son dos: la temporalidad. Ya no hay permanencia. Ya el iPad pasamos al iPhone, del iPhone a la tableta, de la tableta, quién sabe dónde vamos a estar. Y son instrumentos de aprendizaje y de reforzamiento de otras prácticas educativas o no. Pero por otra parte, al no haber permanencia, tampoco hay ese vínculo tan importante que se da entre las generaciones, para que efectivamente haya una transmisión de conocimientos, de formas culturales, de normas de convivencia y especialmente de principios de la sociedad, como son los valores. Ya no, casi no se da. Son problemas muy fuertes que estamos enfrentando, que realmente todo el mundo se queja de eso. Pero lo que les preocupa a ustedes especialmente, bueno, pues es que el Consejo Académico va a hacer todo en términos académicos, porque tiene las atribuciones, aquí está donde les digo. Fíjense, los directores de la unidad, el secretario y el rector. Esto implica una comunicación muy estrecha entre los directores de la unidad, de las unidades, perdón. Pero solamente hay un representante del personal académico por cada unidad. Dice que va a ser electo democráticamente, eso me parece muy bien. Eso creo que en todos los textos se escribe, ¿no? Los sustitutos, no, aquí está. Proponer para su aprobación a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de las UPEs. Ya deben estar trabajando, aunque no estén todavía formalmente constituidos, deben estar trabajando en eso, antes de que vengan de arriba para abajo. Dictaminar y someter a la consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas de estudio. No sé si van a continuar los mismos planes y programas o si ya haya una idea clara de hacia dónde se quieren modificar algunas cosas. Las que han sido exitosas, continuarlas; las que no han resultado exitosas, cambiarlas; las que van medianamente, en dónde se van a reforzar. Porque, como les digo, puede haber cosas buenas, puede haber cosas regulares. Pero fíjense, el Consejo tendrá las atribuciones siguientes: someter para su aprobación, no propone, somete para su aprobación. A veces los verbos cuentan mucho. Someter para su aprobación la propuesta de presupuesto y programación anual. Es decir, ustedes van a decir, pero pues allá es donde se va a tomar la decisión, igual con los planes estratégicos de la Pedagógico Nacional. Y después de eso, bueno, sigue el rector está bastante acotado, por eso yo creo que, a pesar de que tiene facultades y obligaciones, de todas maneras son proponer, remover, ejecutar, y solamente en algún momento proponer a la Junta Directiva la terna para el nombramiento del secretario general y los directores de la unidad. Las demás son las funciones tradicionales: remover y dar por concluida la relación laboral de los trabajadores de la UPES de conformidad con la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad que tienen ustedes? ¿La ley de la Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado? No hay ningún reglamento, ningún estatuto. ¿Sí? Esos son los que tienen vigentes. Bueno, pues esos son los que están hasta ahorita aplicables, ¿no? El secretario general, bueno, es el que va a estar, como anteriormente estaban los que daban disciplina, se hará mediante una terna que el rector, y del patrimonio, la inversión de los recursos, del personal. Aquí nada más una marqué yo, ay Dios, sí, creo que estoy seguro. El personal académico cumplirá funciones de apoyará, el cual podrá ser de carrera y de asignatura.
el régimen salarial del personal académico, técnico y de apoyo constituye un gasto de orden federal, según se establece en el acta administrativa de entrega y recepción de fecha 22 de mayo, y se actualizará dentro de los límites que determine la Federación y el Estado de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Esta es una de las cosas que resulta muy limitativa y no la van a poder cambiar, ya está en la ley, porque no tienen precisamente ese carácter autónomo que les podría permitir a ustedes conseguir otro tipo de recursos. Y por otra parte, pues ya no me acuerdo porque sí venía algo de... donde decía que podían, bueno, otra cosa muy importante también son los transitorios, ¿eh? A veces nosotros dejamos los artículos transitorios, como ahora pasa con la ley. Yo puse, esta es una serie de opiniones que yo he dado sobre la ley, ya salieron otras, pero puse el artículo 3 y 73 porque cuando le pregunté a muchísimas personas si tenían idea de todo lo que era la reforma que había propuesto y que aprobó el constituyente, casi nadie lo sabía. Casi nadie lo sabía, porque todo el mundo se quedó con la palabra permanencia. Y eso, bueno, pues para empezar, pues ustedes saben que una ley no tiene retroactividad. Entonces, no va a afectar a los maestros, salvo que existiera otra ley, no puede darse por carácter constitucional, porque la de carácter constitucional va a ser la ley general, pero esta es la propia Constitución. Bueno, pues la permanencia está garantizada de alguna manera, y lo que quiere decir, todo el mundo lo interpretó como expulsión, como, ¿se dan cuenta? Bueno, pero el rector de la UPE será nombrado al día siguiente de la instalación de la Junta Directiva. No se ha emitido el reglamento de la UPE, ¿verdad? Porque aquí dice que la Junta Directiva emitirá el reglamento dentro de los 90 días hábiles, pero la Junta Directiva no se ha integrado, pues ya está. Y ya creo que ya se les fueron más de 30 días. ¿Eh? Sí. Sí, en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor, pero esto entró en vigor el 8 de abril. ¿Mande? No, por eso, es que no dice tampoco cuándo, porque yo en los transitorios busqué cuándo se iba a integrar provisionalmente la Junta Directiva. Si ustedes se fijan, en el transitorio del artículo de la reforma al tercero y el 73 se explica claramente los plazos en que se van a dar algunas de las decisiones, etcétera. Pero aquí no dice cuándo se va a integrar la Junta Directiva. No. La Junta Directiva tiene un mes para emitir, pero la Junta Directiva se integra por el secretario, el subsecretario, el secretario de Administración, el contralor, bueno, le llaman ahora comisario, el representante. ¿Cuándo se va a integrar? A partir de que se integre, exactamente, pero no está integrada. Y entonces, estas cosas normalmente suceden y luego vienen las decisiones repentinas y se aprueban y ya salió. No les caiga de sorpresa que el 5 de mayo es lunes, ¿verdad? O no es domingo, el día 6 ya tengan Junta Directiva. ¿Ya le invitaron a usted? No. Sí, lo que pasa es que lo más importante es la Junta Directiva, y ya la Junta Directiva le corresponderá al rector, pero seguramente ya empezaron con ese proceso y a lo mejor ya deben saber. Bueno, fíjense, aquí traía la otra ley. Bueno, esto es muy importante porque en realidad la ley solamente la van a poder modificar ya en el Congreso. Por eso tienen que tener, esa es mi cuarta observación, mucho cuidado con los reglamentos que se vayan a aprobar de hoy en adelante. Traten de que los principios y, digamos, las opciones que ustedes ven a futuro de la universidad se reflejen de alguna medida en estas normas secundarias, porque esas sí las van a poder cambiar. Lo que no van a poder cambiar es la ley. Y yo les aseguro que ya por lo pronto se va a ir toda esta administración, porque se va a considerar como... Pero yo no sé si fue consultada la ley en los términos en que fue revisada. Pero uno de los principios esenciales de cualquier norma, pues es que por lo menos se platique, se consulte, se pida opinión. El Consejo de Participación Social,
que está en la Ley General de Educación y que ya el secretario Chaufet ha comentado en varias ocasiones, es un organismo precioso. Cómo se integra desde la escuela, el municipio, el estado y el nacional. Bueno, se los voy a platicar porque esto ustedes quizá lo vivieron. Se comenzaba a trabajar en las escuelas, pero los padres de familia estaban muy entusiasmados y los directores de las escuelas no, porque sentían que iban a tener injerencia. La ley decía claramente, dice, si la ven, que los padres de familia, a través de los consejos de participación, porque las asociaciones son distintas, van a escuchar, pueden opinar, pero no pueden tomar ninguna decisión dentro de las escuelas. Ahora lo que se busca con la nueva gestión es modificar eso y darle participación a los padres. Ya hay un proyecto sobre eso. Ya se van a meter los padres a las escuelas. Nosotros hemos dicho que eso tiene que hacerse con tacto, con cuidado, porque puede representar un riesgo. Imagínense que los profesores que están rompiendo las instalaciones de los partidos fueron padres de familia en una escuela. Pues le van a partir al director, pero la cara, no los vídeos. Por una parte, y por la otra, gente que tenga interés, como ya lo lograron en las escuelas particulares, de que la educación religiosa se imparta libremente, porque así lo establece ahora la Constitución, que lo quieran hacer con las escuelas públicas. O que empiece un proceso donde además de que la educación pueda seguir siendo pública, algunas cosas empiecen a privatizarse. Cuando se escucha la palabra privatización, aunque nuestro sistema es público, no hay que dejarlo pasar en el vacío. Miren lo que ha pasado con las universidades. Las universidades ahorita ya el 34% de la matrícula es particular. Yo escribí un artículo en 1968 que se llamaba Las universidades privadas toman el poder, porque me daba cuenta desde aquella época como universidades como la Salle, el TEC de Monterrey, el ITAM, todas esas, yo soy egresado del ITAM, pues no lo voy a saber, tenían una orientación muy especial. Fue una entrevista que me hizo Luis Suárez, un gran periodista que ya falleció. Bueno, pues después lo repetimos en un librito que se llama Poder Político y Educación, donde hay 3 ensayos, uno de descentralización, uno de la pedagógica. Ya lo tiene. Muy bien. Ya puedes toser. Y en ese viene el artículo, el último, no me acuerdo cómo se llama, creo que es ese, ¿verdad? Bueno, eso no lo desechen, Les voy a platicar algo, lástima que, bueno, ojalá que esto no vaya a pasar a los medios, pero es por la grabación ya conozco. No, déjenme decirles algo que a mí me parece muy preocupante. Hay un texto, bueno, Mexicanos Primero, al cabo Mahatma ya sabe lo que pienso sobre esa película, y yo lo dije en una entrevista que es aberrante, cuando me entrevistaron. Y lo que les puedo decir es lo siguiente: Mexicanos Primero trae una campaña muy fuerte, con mucho dinero, para hacer cambios en educación. Pero ahí les va algo que me parece todavía mucho más preocupante, mucho más preocupante. Acaban de sacar el último libro, no el de Contra la Pared, no el de Brechas, no, el último que sacaron, no sé si lo conozcan ustedes, pero a mí me tocó hacer una presentación en México recientemente. Hay uno que se llama Transformar la Educación, de Gilberto Guevara, otro de Reyes Tamés y de Mexicanos Primero, que se llama, cambiémosle, no me acuerdo el nombre. Pero hay un capítulo de recomendaciones donde incluso lo que se revela en las reformas al artículo 3 está escrito ahí, casi palabra por palabra. Pero no solamente eso, donde se dice que para poder instrumentar muchas de las decisiones que están ahí, convendría muchísimo un pacto entre los partidos políticos y las organizaciones. Eso da la impresión de que hay todo un conglomerado, un grupo de personas, no se requiere de conspiración, de que participan, porque acuérdense que en Mexicanos Primero estuvo Lorenzo Gómez Morín, distinguido militante panista, secretario de Educación en Baja California, con los gobernadores panistas, y que además se vino como subsecretario, y que entró a Mexicanos Primero. Y están otro grupo de personas que sí, uno podría pensar, no lo van a poder hacer con educación primaria,
Lo dudo con la secundaria, pero el bachillerato y la universidad yo creo que cada vez van a avanzar más, y por eso es que a veces se dan de una manera equivocada, tristemente, estas manifestaciones de la exigencia de respetar la universidad pública. No por otra cosa, porque la universidad pública es la esencia de nuestra formación, no la privada, y el día que llegue a ser la privada, bueno, es porque es una de las cosas que estamos viendo, las nuevas formas que está asumiendo el capitalismo, ya a través de los medios y a través de distintas formas y organizaciones, nos llevan inevitablemente a eso. Ayer el secretario, por cierto, les recomiendo, si pueden conseguirlo, en Milenio hay un programa en la televisión que se llama El asalto a la razón, de Carlos Marín. Ayer terminó la serie de 3 entrevistas con el secretario de Educación, o sea que fue ayer, martes, miércoles, y 2 días antes. Bueno, véanla, es interesante, no toca este tema, pero los cuestionamientos que le hace un poco en serio y en broma Carlos Marín revelan muchas de las preocupaciones que pueden tener los jóvenes ahorita, los jóvenes en este momento, porque la esperanza que tienen pues son las universidades públicas. Pero vean eso, no digo más porque está por escrito y está ahí, pero les va a llamar la atención. Bueno, termino, perdón por lo largo, pero les quiero decir algunas cosas que me parecen importantes. Yo creo que ustedes deben preocuparse. Primero la ley, digo, a mí me dijeron que diera mi opinión, yo ya la di, no hay cambio. No lo van a lograr, y si lo intentan ahorita, van a fracasar. Seguro, seguro. No puedo explayarme más, pero casi les digo con esa seguridad. Entonces, mejor traten de aprovechar la ley como está. Yo creo que ustedes tienen que pensar en que todo lo que es el sistema de lo que ahora se llama desarrollo profesional de los docentes esté articulado en una unidad orgánica y donde el núcleo central pueda ser la universidad pedagógica. Así se concibió. Ahora ya tienen ley, ahora ya son universidad, ya no son unidades del sistema de educación a distancia. Ahora son universidad. Y tienen que preocuparse de una manera muy seria por eso. Porque algo que ha generado esta concepción errónea entre los profesores normalistas o licenciados y los universitarios es precisamente eso. Vean el cambio de la UAS. Yo no voy a dar razones por las cuales cambió, ni si hubo motivaciones políticas o cualquier cosa, pero la UAS de hoy es muy distinta a la UAS de hace 5 años. Nomás con pasar aquí en el campus, nomás con ver las unidades allá en Culiacán, nomás con ver lo que están haciendo en Guamúchil. Bueno, las preparatorias, que yo estuve en 3 de los municipios. ¿Por qué es importante? No es que sea eso el conocimiento, no es que sea eso la calidad, pero es importante tener el estatus de universidad. Pero en este tema, especialmente, yo creo que si ya existe ahorita una universidad pedagógica, pues hay que avanzar hacia un proyecto estatal. Tiene que ser un proyecto del Estado para la formación de todos los docentes. Sí, tienen normas nacionales, acuerdos nacionales, etcétera, pero los profesores acá en Sinaloa, en todas las áreas, los que están en el centro de maestros, en el centro de capacitación, centros de maestros, las normales deben articularse. Yo en alguna ocasión que le decía a Fernando cuando invité a Carlos Ornelas y a Juan Carlos Palafox, les decía, júntense todos, acostúmbrense a trabajar juntos, porque ahí la universidad pedagógica va a jugar un papel relevante. Ya ninguna otra institución va a tener una ley orgánica. Y entonces lo que tienen que hacer ustedes es escribir, aunque sea una cuartilla diaria, entre todos. Aquí hay gente muy buena que yo los conozco a todos, no doy nombres para no ofender a otros, pero que escriben excelentemente bien, que tienen que hacer conciencia ante las autoridades de que ahora ya esto es un asunto mucho más serio. Porque si no, si lo dejan que se relegue, miren, se lo digo por experiencia propia. Ustedes conocen el Colegio de Sinaloa. Bueno, nosotros somos una institución respetable más por lo que hacemos, por los que somos, y yo soy de los menos, pero de todas maneras soy el presidente, me toca velar por los intereses del colegio.
Y yo me preocupé por hacerlo visible, porque se notara más, porque hubiera actividades en este tiempo. Nos redujeron el presupuesto un año, otro año y otro año. Y a nosotros no nos alteró. Y ahora vamos a tomar decisiones más fuertes. Pero el colegio va a sobrevivir y va a seguir siendo el modelo de colegio que se pensó desde un principio. No un colegio que ofrezca posgrados. Esa era mi meta para el año 2014-2015. Un posgrado con ciertas características. Ya no lo vamos a poder hacer porque esto cuesta mucho dinero. Pero, de todas maneras, lo que vamos a lograr es que sea la institución, como lo dice todo el mundo en México, como me lo dijo el propio subsecretario de Educación Superior, que va a estar en la junta de ustedes, lo saludé yo apenas el martes pasado en Guadalajara. Le dije, necesitamos un apoyo para el colegio porque nosotros ofrecemos 10 cátedras magistrales promedio, se benefician por cada cátedra de 25, 30 personas, casi todas con nivel profesional. Tenemos los maestros eméritos de la UNAM, en fin, toda una serie de actividades. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, no hay comprensión. No hay comprensión. La Universidad Autónoma de Sinaloa está batallando ahorita. Y la Universidad de Occidente también. Y las politécnicas y otras instituciones, desgraciadamente, yo lo voy a decir con absoluta franqueza. No sé si pueda ofender oídos muscastos, pero muchas veces se están tomando como botín político. Y eso es una desgracia. Y mientras la comunidad académica no levante la voz, y la verdad es que no se levanta la voz por muchas razones, no se levanta la voz por temor, no se levanta la voz a veces por comodidad, no se levanta la voz por, yo para qué me meto. Y así suceden muchas cosas, pero sucede también en las escuelas primarias, sucede en las secundarias. Y en ese sentido es donde había voces alternativas, por ejemplo. Yo creo que el más grave error de la maestra del externo fue haber presumido sus bolsas Prada y sus vestidos Chanel. No, yo creo que fue enfrentarse a mexicanos primero. Y ahí no pensó. Un poquito la soberbia a veces engaña, y aquí, bueno, aquí pasan muchas cosas muy parecidas. A nosotros nos quisieron llamar la atención, porque se gasta mucho, y entonces yo levanté la voz, perdone, señor secretario, nosotros hicimos más con menos, y eso se llama eficiencia en cualquier teoría. Pero lo que sí le puedo decir, le dije, es que el gobierno gasta en muchísimas cosas que no son prioritarias. Y claro, pues gasta en muchas cosas que no son prioritarias, como los estadios de béisbol. Y dicen que uno de los problemas más serios que hemos tenido nosotros, hemos tenido puros gobernadores deportistas. Sí, no, ese es el último. Pero a Juan le gustaba el básquetbol, a Jesús era pitcher y ahora es primera base. Bueno, segundo, yo creo que si logran esto, hay que escribirlo y hay que decirlo y no pensar en el tiempo. Aparte de que estén integrados en esta unidad orgánica de acuerdo con sus fines y sus propósitos, yo creo que debe haber una gran corresponsabilidad y reconocimiento entre todas las instituciones. Yo he escuchado que de entre las propias instituciones, dentro del desarrollo profesional de los docentes, se menosprecian unas a otras. Bueno, hay que crear conciencia de que eso no puede ser así. Vamos a hablar hacia el futuro. Agarren la ley, la reforma al artículo 3º y al 73 y prepárense para la Ley General de Educación. Yo creo que ya está armada, pero con todos estos conflictos la tuvieron que detener. Y muchas veces eso no se puede, pero por lo menos háganle ver a los diputados y a los senadores, ahí está Daniel Amador, ahí está Aarón Irizar, no importa que tengan una corriente política y todo, mira, esto es lo que tiene que tener la ley. Si vamos a hablar ya de hoy en adelante de desarrollo profesional de los docentes, sí es bueno que tengamos estos principios de corresponsabilidad entre todos y sobre todo el reconocimiento que debemos darnos, porque ahí es donde comienzan los problemas. Yo lo viví porque, miren, me fui a la Nacional de Maestros, a la Normal Superior en aquellos años, hace 30 años, y todo el mundo creía que nosotros llegábamos porque iban a desaparecer las normales, y lo primero, no, nos vamos a fortalecer todos. Es que nos han dicho que ponen a la universidad pedagógica como la cúpula. No les hagan caso a los que digan eso. La universidad va a estar en el mismo rasero horizontal,
pero sí vamos a pedir que todos colaboremos, que intercambiemos profesores, que nos vayamos hacia un propósito común. Y hubo algunos años de calma, pero lo más importante es que ya no hubo enfrentamientos, pero hubo acusaciones. Y yo les puedo decir todo esto porque ahí me tocó seleccionar a todo el personal de la pedagógica, a todos los que en la primera etapa, incluyendo, como les digo, los directores, y buscábamos ese propósito. La tercera cuestión es que, como se los dejo a ustedes a propósito, es que aseguren la disponibilidad y el uso más eficiente de los recursos federales y estatales. Ahí dice, esto tiene que darse sin privilegios y sin compromisos. No lo van a lograr en una primera instancia, pero tienen que decirlo. Como aquí dice que los recursos en la ley son federales y estatales mientras se definan otras normas, etcétera, yo se los digo desde ahorita, van a seguir siendo fundamentalmente federales. Van a seguir siendo fundamentalmente porque nosotros prácticamente nos están orillando ya a que vayamos a buscar recursos a la federación. Eso es muy grave porque otra vez nos estamos volviendo pues dependientes del centro, ¿no? Pero bueno, el gobierno no tiene recursos y los pocos que tiene no los gasta de la manera más apropiada, porque no hay un ejercicio serio de planeación, porque no hay un seguimiento específico de cumplimiento de metas, no de números. Por el amor de Dios, yo estoy cansado. Miren, el programa sectorial de educación de Felipe Calderón fue el más grande y estrepitoso de los fracasos. Primero porque se lo quitó la presidenta del sindicato y puso la Alianza por la Calidad de la Educación. Y entonces a lo mejor entramos a otra dinámica distinta, pero ya no estaban los aquellos que luego los exámenes hicieron quedar mal a Josefina y al propio presidente, ¿no? No se ponen así los números y las metas. Se habla de indicadores, hay indicadores de gestión, hay algunos de desempeño, ya ha avanzado mucho la metodología estadística en ese sentido, pero sí hay que garantizar los recursos, porque si no tienen recursos, pues todo lo que puedan hacer y todo lo que puedan pensar y lo que puedan proponer como carreras no se va a conseguir. Y yo lo que les digo, bueno, es que hay muchas tareas todavía que están pendientes, pero una de las más importantes es que el marco institucional, que ya les da el marco jurídico, sea congruente con un nuevo marco institucional, una universidad para el siglo XXI, porque lo primero que tienen que superar es la idea de que siguen siendo las unidades del sistema de educación a distancia. Son nuevos. Imagínense como nuevos, renuévense ustedes y renueven la institución. Punto. Y así hay que verlo, porque siguen con la misma, obviamente que hay que respetar planes, programas, licenciaturas, eso no quiere decir, pero tienen que pensar mucho más hacia adelante. Miren lo que yo decía hace 30 años, y sigo pensando lo mismo, a lo mejor todavía no hemos logrado el propósito, pero ya por lo menos hay un poco más de permanencia con los rectores, ya no hay tantos conflictos laborales, ya hay una mayor tranquilidad y estabilidad del personal, hay cambios que se están pensando muy fuertes en la pedagógica allá en el Ajusco, pero lo que yo les dije es no vayan a dejar que se sacrifique la parte de investigación que han hecho, porque ahí hay muy buena investigación y si ustedes tienen las colecciones de los libros y las revistas de la pedagógica, se van a encontrar con un material muy valioso para los próximos años. Además, yo diría que el análisis de lo que ustedes vayan a pensar, tienen que hacerlo llegar a la junta directiva. Como es el órgano máximo, pues el rector puede ser el conducto. Por eso es tan importante el director de la unidad, el rector general y la comunicación que pueda haber, porque no se somete uno propone, pero tampoco se subordina, uno se coordina. Y aquí la idea de someter y subordinación permea mucho. En eso hay que tener mucho cuidado en las leyes. La exigencia de la democracia, si todos creemos en la democracia, es la participación responsable e informada, porque no se puede discutir la ley con una ley en Guerrero sin que se conozca a fondo lo que dice la propia ley general, y eso de entrada, ustedes se darán cuenta que no lleva una orientación educativa. Ahí el problema es político. Ellos van sobre una ley a sabiendas de que no puede haber
por el principio de constitucionalidad una ley que vaya en contra de la ley general. Tan sencillo como eso. Ah, no, pero de todo lo tienen que hacer porque es lo que les va a mantener. Bueno, yo no puedo explicar el fenómeno de Guerrero. Yo lo que dije nada más son sus causas, pero que no vaya a suceder eso. Más vale enfrentar y ver los documentos de Mexicanos Primero y vean cómo está actuando la televisión. Nomás véanla. Pues prácticamente nosotros ya somos un país que está en el primer mundo. Ya nos están llegando las inversiones de todas partes, ya no hay problemas de seguridad, está todo perfectamente, ¿o no? No, bueno, es que son dos grandes cadenas televisoras, ¿no? Entonces, a la junta directiva, yo creo que ustedes que tienen que, de lo que les decía desde un principio, que tienen que tener muy clara conciencia de sus funciones y que tienen que asegurar una buena administración, porque si no, no va a funcionar. Y sobre todo, que tengan buenos planes y buena concepción de lo que va a ser. En otras palabras, si de alguna utilidad les puede ser, ustedes deben irse directamente desde un principio a una concepción distinta de la universidad aquí en Mazatlán, con lineamientos muy claros de lo que va a ser su trabajo en relación con otras instituciones formadoras de docentes, con la seguridad de que sus derechos serán respetados mientras no haya modificaciones a esas leyes y reglamentos que norman la relación laboral, con la intención de cambiar y de darle mayor conciencia a la Junta de Gobierno y de apoyar al rector cuando éste tome las decisiones que mejor correspondan, porque va a ser la voz de todos ustedes, la única voz que va a haber allá. Aparte de los que nombran como consejeros, pero no van a tener. El rector tiene que estar comprometido y tiene que tener una idea muy clara de lo que es la comunidad. Mucho me temo que hasta ahorita son 3 comunidades y entonces se va a requerir de un proceso de socialización mucho más efectivo, especialmente del acercamiento con los directores, porque puede que a lo mejor de entre ellos vaya a surgir el rector o en una decisión política, ¿mande? O rectora. Bueno, es que eso del género no es cierto, eso es una aberración foxista, eso de las y los, cuando uno habla en un género de carácter impersonal no hay ningún problema, pero lo acepto, rectora, porque está aquí, más bien por razones de urbanidad, pero no por razones gramaticales, eso de que niñas y niños y muchachas, ya creo que alguien de la Academia Española le dio una respuesta, aunque tardíamente, pero bueno, nos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de los gravísimos errores que nosotros como mexicanos aceptamos. El hecho de que haya jurado el respeto a la presidencia en un crucifijo y de que haya mutilado el escudo nacional, eso yo no me lo voy a perdonar nunca. Y sin embargo lo aguantamos durante 6 años. Lo bueno de Calderón fue que por lo menos restituyó el escudo. Pues eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto yo la respondo.